La ciencia durante el México prehispánico no es algo nuevo en este canal. Con anterioridad hemos visto los conocimientos científicos de los aztecas, los olmecas y los mayas, a quienes incluso les dediqué un video sobre este tópico. Sin embargo, con el fin de completar mejor este tema, y para celebrar al México antiguo en este mes patrio, hoy les traigo el desarrollo de la ciencia indígena en el México prehispánico. Sin nada más que agregar, demos inicio a este video. Como en los demás rincones del mundo, en los inicios del tiempo, el conocimiento de los primeros mexicanos se transmitió de manera oral, lo cual hizo que el avance de este fuera en muchos casos torpe y lento. Ello porque forzosamente se necesitaba transmitir de una manera verbal, y si el que enseñaba no tenía habilidad para enseñar, o el que aprendía no prestaba atención por estar metido en su celular, pues ahí se jodió el conocimiento, porque los resultados no iban a ser tan buenos como los eran en las generaciones anteriores. No obstante, con la aparición de la escritura, esto se corrigió, porque el conocimiento ya se transmitió de una manera precisa y permanente, y permitió acelerar el avance de ese conocimiento. Ya no había de que, no, es que yo así le entendí al maestro. Ya te ibas a los escritos y ahí encontrabas cómo era que se tenían que hacer las cosas, como en un libro de recetas de cocina, más o menos. El conocimiento ya no se perdió, y a medida que los indígenas le sacaban jugo al conocimiento, este se fue volviendo más sofisticado, y se establecieron distinciones entre objetos y procesos diferentes. ¿Cuánto mide esa tabla? ¿Cuánto mide esa otra? ¿Cuánta agua se necesita para esto? ¿Cuánto se necesita para esto otro? Y entonces surgió la numeración, un conjunto de términos que tuvieron por objeto ordenar una serie de cosas de acuerdo a su cantidad. Pero los antiguos no se quedarían ahí, sino que una vez creada la numeración, solo fue cuestión de tiempo para que inventaran también el cálculo. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 35 por 2? Y más importante, si para construir un templo de estas proporciones se necesitan X cantidad de rocas, ¿cuánta roca se requiere para un templo mayor? La numeración indígena es una prueba irrefutable de que antes de que los conquistadores vinieran y trajeran la numeración arábiga y romana, los antiguos mexicanos ya hacían operaciones matemáticas, con igual precisión que la gente del viejo mundo. Y antes de que salga por ahí el intelectual mamador y me pongan los comentarios, esos no eran mexicanos porque México todavía no existía, déjenme decirles que, ok, los indígenas de Mesoamérica no eran realmente mexicanos, porque México no existía como una entidad política. Sin embargo, en este video los llamaremos así porque posteriormente fueron integrados a la identidad mexicana. Así que son mexicanos por adopción, por así decirlo. Igual que Sor Juana y la Virgen de Guadalupe. Y todos los pueblos del México antiguo, los que más destacaron en este apartado, pues fueron los mayas, que a diferencia de los romanos, tan solo utilizaron 3 símbolos para realizar su cuenta: los puntos, las barras y una especie de concha para representar el 0. Un punto equivalía a 1 y una barra al 5, de tal manera que 2 puntos eran 2 y 2 barras era un 10. Una barra y 3 puntos eran un 8, y así sucesivamente. Los mayas podían efectuar las 4 operaciones aritméticas elementales, o sea, la suma, la resta, multiplicación y la división, con la misma rapidez con que ahora las ejecutamos en el sistema decimal. También construyeron tablas de multiplicar para facilitar las operaciones. No conocieron las fracciones, pero emplearon ecuaciones para representarlas indirectamente.
lo que resultaba más engorroso, pero igualmente eficaz. Y sí, el cero tenía para ellos la misma significación que ahora le asignamos en las operaciones aritméticas. Pero, además, el cero también representaba para los mayas un proceso en vías de realización. Por eso, el primer día de la cuenta calendárica era llamado el día cero, porque apenas estaba transcurriendo. El segundo se le designaba como día 1, indicando que ya había pasado un día completo y estaba en transcurso otro, y así proseguía con los demás. A diferencia de los griegos y los hindús, los indígenas del México antiguo no encontraron en su medio ambiente más que unos cuantos animales domesticables. Únicamente dispusieron de unas cuantas especies de mamíferos, pero carecieron de las que pudieran suministrarle carne en abundancia, y tampoco tuvieron animales que fueran aprovechables para la carga o la tracción. En cambio, sí dispusieron de una rica vegetación, en la cual había un buen número de cereales, plantas que contenían proteínas, verduras y otra multitud de plantas a las que encontraron otros usos. Con estos recursos, la economía de las culturas del México antiguo siempre fue fundamentalmente agrícola. De las plantas, los indígenas pudieron obtener los más diversos productos: alimentos, medicinas, fibras, telas, vestidos, bebidas refrescantes y embriagantes, venenos, instrumentos de trabajo, materiales para la construcción, sustancias para sus artesanías, colorantes, comestibles, papel, aceite para el alumbrado, alucinógenos, pegamentos, cuerdas, perfumes, trampas para cazar y para pescar, detergentes, madera para esculpir, hule, muebles, aromatizantes, artículos para sus juegos y materiales para otros usos. Sus conocimientos sobre la vegetación fueron tan extensos y penetrantes, y el número y la variedad de plantas sometidas al cultivo fue tan grande, que difícilmente tienen paralelo en la historia universal, dentro de un nivel semejante del desarrollo social y cultural. Por eso, la contribución más valiosa hecha por los indígenas americanos a la cultura universal fue el cultivo y aprovechamiento de sus especies vegetales. Entre las plantas textiles e industriales usadas por los antiguos mexicanos, tenemos, además del algodón, el tabaco y el chicle. Y por supuesto el hule, que ya veíamos anteriormente. Este último lo usaban los indígenas para elaborar las pelotas de su famoso juego ceremonial, lo mismo que para hacer adornos rituales asociados con el culto a Tlaloc, o para fabricar estatuas de dioses vaciadas en moldes, y como suela para sus sandalias. La taxonomía vegetal y la fitografía se encontraban bastante desarrolladas entre los aztecas. Los vegetales recibían nombres estrictamente denotativos que los caracterizaban de manera clara y precisa. Ahora bien, mucho tiempo antes de que se crearan los primeros jardines botánicos europeos, ya existían instituciones semejantes en el México antiguo. En dichos jardines se cultivaban plantas de ornato, raras, medicinales y útiles, que eran colectadas en todos los sitios posibles. Igualmente existían pajareras y casas de animales que contaban con mamíferos, reptiles, aves de rapiña y peces. El Jardín Botánico de Tenochtitlan estuvo dedicado a ceremonias y se distinguió por el cultivo específico de ciertas hierbas medicinales. Ahí, como en otros jardines, los médicos indígenas realizaban experimentos y luego aplicaban los remedios probados para la curación de los enfermos. Sin embargo,
no todos los habitantes utilizaban directamente los servicios de estos jardines. No porque estuviera prohibido, sino porque el conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas era de dominio público y la gente pues las cultivaba por su cuenta, en su casa. La exigencia de poder realizar todas las tareas requeridas para poder tener una buena cosecha requería que los indígenas tuvieran un calendario preciso. Y a medida que su conocimiento sobre los movimientos periódicos de los planetas creció, pudieron hacerlo. Pero aquí hay que aclarar que, al igual que con otras culturas de la antigüedad, el conocimiento científico de la astronomía estuvo de la mano con el esotérico de la astrología. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Pues que para desarrollar la astrología se requería de un conocimiento sumamente preciso de la periodicidad de los movimientos de los cuerpos celestes, lo que a su vez da como resultado el progreso de los instrumentos y métodos requeridos para establecer correctamente las observaciones. E implica también un calendario muy elaborado y conocimientos matemáticos avanzados. El calendario del México antiguo, llamado Xolquín en maya y Tonalpuali en náhuatl, fue una de las invenciones más originales de las culturas indígenas. Y en todas las regiones del México antiguo se utilizó este calendario. El Xolquín, o cuenta de los días, estaba formado por un periodo de 260 días, cuyos nombres se formaban utilizando la combinación de números del 0 al 12, con 20 nombres significativos diferentes, de tal manera que cada día tenía una designación distinta. Además del calendario ceremonial, en el México antiguo se utilizaba también el calendario anual, de 365 días, que llevaba el nombre de Ab entre los mayas y de Xiwit entre los náhuatl. Estaba dividido en 18 meses de 20 días cada uno, más un periodo de 5 días considerados como aciegos, que se denominaba Nemontemul entre los náhuatl y Huayet entre los mayas. Cada día del mes se diferenciaba anteponiendo el número de orden que le correspondía, del 0 al 19 en los primeros 18 y del 0 al 4 en el caso del último. De esta manera, cada uno de los días del año se diferenciaban con precisión de los otros 364 días. Por otra parte, la combinación del Xolquín con el Ab resultaba un ciclo calendárico de 52 años, debido a que el 5 es factor común de 260 y 365, por lo cual el producto de la combinación es 5 por 52 por 73, que equivale a 18.980 días. Este ciclo tenía el nombre de Xiumulpilli en náhuatl, y aunque no se conoce su denominación en maya, corresponde a lo que se ha llamado un periodo unial calendario. Como consecuencia de la combinación, el ciclo comprendía exactamente 52 aves y 73 xolquines, y cada día llevaba simultáneamente el nombre que le correspondía en el Xolquín y en el Aab. Por otro lado, y nomás para que se una idea de lo chingones que eran, los mayas advirtieron que la duración del año trópico excede en una fracción del día al periodo considerado de 365 días. Y para corregir este defecto de cálculo, añadieron 25 días cada 2 ciclos, o sea, cada 104 años. De esta manera, el año astronómico maya tenía una duración de 365.240 días que, comparada con la del año trópico, que es de 365.242 días, representaba una pequeñísima diferencia
inferior al 1%. En consecuencia, lograron elaborar una cuenta calendárica que tenía prácticamente la misma aproximación del calendario gregoriano que ahora empleamos. El tiempo siempre fue objeto de mayor interés de los mayas. Fueron el primer pueblo del mundo que comprendió la necesidad de fijar una base o punto de partida para el cálculo de su cronología. En las inscripciones mayas aparecen cálculos que llegan bastante lejos en el pasado, mientras que otros son sondeos del futuro, aunque en menor escala. Sí, a los mayas les importaba más el pasado que el futuro, y prueba de ello es la estela de Quirigua, donde existen cómputos que llegan hasta los 400 millones de años atrás, mientras que para el futuro cuentan únicamente con unos 4000 años hacia adelante. Después de la alimentación y el abrigo, el factor más importante para la subsistencia del hombre lo constituye la prevención y la curación de enfermedades. Todavía más si se considera la medicina en el significado más general que tiene como el conjunto de medios que utiliza el hombre en su lucha incesante contra la muerte. Entonces los mismos alimentos, los vestidos y las habitaciones resultan ser elementos primordiales que el hombre emplea para evitar perecer. En sus lineamientos más importantes, la medicina de los antiguos mexicanos era equiparable a la europea de su tiempo, de tal manera que los pacientes se trataban entonces siguiendo las mismas orientaciones generales en ambos continentes. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de remedios conocidos, la medicina de los antiguos mexicanos era particularmente rica, como ocurre en los pueblos que conocen empíricamente sus plantas medicinales. Es más, los antiguos mexicanos, obligados por la naturaleza misma del ambiente en que vivían, se vieron forzados a buscar casi exclusivamente en el reino vegetal los medios para satisfacer todas sus necesidades, y en consecuencia lograron adquirir un conocimiento sumamente amplio y profundo de la vegetación que los rodeaba. En los jardines botánicos que antes hemos mencionado, los médicos indígenas pudieron organizar la investigación sistemática en una escala considerable. En estos centros de aprendizaje y experimentación metódica, los médicos realizaban numerosas observaciones, ejecutaban experimentos y después de haber conseguido una determinación segura y probada de los defectos producidos por las hierbas, los empleaban como remedios en la curación de las enfermedades. El ejercicio de la medicina era un arte cuyas enseñanzas se transmitían de padres a hijos, al igual que otras artesanías, siendo común que el hijo se limitara a ser el ayudante de su padre y maestro, mientras éste vivía o se mantenía en ejercicio. La enseñanza se refería principalmente al conocimiento de las enfermedades, la manera de curarlas, el conocimiento de las plantas medicinales, sus propiedades, la manera de prepararlas, los lugares en que crecían y los medios para hacerse de ellas. La medicina de los antiguos mexicanos se encontraba mezclada con prácticas mágicas y supersticiosas. Desde luego estaba asociada con varias concepciones religiosas y particularmente con algunas deidades específicas. Los encantamientos, las danzas rituales y los hechizos desempeñaban un papel considerable en la prevención y curación de las enfermedades. En consecuencia, los antiguos mexicanos respetaban mucho a los hechiceros, a quienes se atribuían el poder de atraer sobre los hombres la cólera de los dioses. Por otra parte, la astrología se encontraba vinculada con las prácticas médicas, y era uno de los instrumentos de que se servían los sacerdotes para primero mantener su dominio y luego su posición subordinada pero importante. La cirugía de los antiguos mexicanos era eficaz para el tratamiento de heridas, úlceras, luxaciones y algunos tumores.
Las intervenciones quirúrgicas que practicaban nos indican la existencia de un espíritu científico rudimentario. Las constantes guerras impusieron la necesidad de recoger inmediatamente a los heridos para curarlos en el mismo campo de batalla, evitando que cayeran en poder del enemigo y reintegrándolos a las fuerzas de combate. Los objetos de metal que los antiguos mexicanos elaboraron, principalmente para su ornato ritual, fueron el resultado de la aplicación de los procesos químicos y metalúrgicos que conocieron. Es cierto que el trabajo de los metales no se apoyaba en conocimientos científicos que hubieran desarrollado teóricamente, pero no hay que olvidar que esa misma situación prevaleció en todas las partes del globo hasta finales del siglo XVIII. A pesar de ello, una larga práctica permitió a los antiguos mexicanos adquirir y manejar conocimientos suficientemente precisos acerca de las propiedades y el comportamiento de los metales en determinadas situaciones para poder alcanzar la habilidad extraordinaria con que ejecutaron sus piezas y el gran número de procedimientos que aplicaron. Los metales trabajados por los antiguos mexicanos fueron el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo y el mercurio. Con excepción del plomo y del mercurio, los metales mencionados se obtenían en estado nativo. El oro lo recogían en pepitas de las arenas de los ríos, con un alto contenido de plata y casi con ausencia completa de cobre. La plata, con algunos vestigios de cobre, la extraían de las minas de Taxco, Zumpango y otras partes. Al contrario de lo que sucedió en el resto de América, en el México antiguo existía una industria de plata bastante desarrollada, salvo entre los mayas, quienes solo utilizaban este metal excepcionalmente. Las técnicas usadas en la fabricación de piezas metálicas fueron muy variadas. Prácticamente abarcaban todos los procedimientos elementales que utiliza la metalurgia en nuestros días, solo que en forma rudimentaria. Con sus utensilios de piedra, los antiguos mexicanos martillaban el cobre en frío, calentándolo después con carbón vegetal, para someterlo a un nuevo martilleo, y así sucesivamente alternaban el calentamiento con el martilleo hasta llegar a formar la pieza que se proponían. Los pocos instrumentos de cobre y de bronce que empleaban también eran endurecidos en sus partes críticas para el procedimiento de los martillazos en frío, con lo cual conseguían duplicar su dureza. La fundición la realizaban en hornos de arcilla cocida, cuyo fuego era activado inyectándole aire por medio de unos canutos de cobre. Los antiguos mexicanos también conocieron el trabajo de pseudofiligrana, lo mismo que el de la filigrana propiamente dicha. En el primer caso, las piezas eran colocadas de una sola vez por el procedimiento de cera perdida. Y en cuanto a la filigrana, los filamentos los obtenían martillando y calentando alternadamente tiras de metal, que después se unían poniéndolos en contacto y calentándolas. O sea, empleando prácticamente la soldadura autógena. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.